Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 14 de mayo y vamos a comenzar un programa de Piensa y Verás, donde don Antonio responde a las preguntas de nuestros oyentes. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días, mejores que otros. Es una alegría estar contemplando la naturaleza como un día más. Antes de comenzar el programa, deseo manifestaros a todos los que oyen este programa la enorme alegría y no consuelo, la enorme energía que me transmitieron la cantidad de centenares y centenares de mensajes que recibí en el hospital deseando que todo fuera bien y empujar a los médicos y al propio hospital y a mí mismo a que la voluntad de vivir superara los defectos del organismo envejecido por 90 años de pasiones. Yo no noto el envejecimiento porque mi cabeza está funcionando en un cuerpo que parece que no es el suyo. El cuerpo se cansa. Me canso de hacer ejercicio, la respiración se agita, el corazón se debilita, pero yo no noto absolutamente ninguna diferencia en mi cerebro de cómo tenía yo el modo de enfocar, vivir, comprender y expresar mis ideas y mis sentimientos a los 21 años. No ha cambiado absolutamente nada. Tal vez esa sea la tragedia, que el cuerpo no acompaña a la mente. Yo no he tenido miedo ni un solo segundo. No, porque no, aparte de que no he tenido nunca miedo a la muerte, no era el tema. Es que yo ni siquiera me vi próximo a la muerte. Contemplaba a los demás, veía en ellos la preocupación por mi salud y no los comprendía. Si yo me encontraba bien, no sentía nada que pudiera presagiar un desenlace fatal o imprevisto. Sin embargo, me he sometido, como es natural, a lo que la medicina me prescribía y a mis familiares y amigos. Todo ha sido un rotundo éxito desde el punto de vista de la tecnología. No voy a describir con detalle en qué ha consistido la operación, porque es una operación verdadera. Se trata de meter un catéter por las femorales, llegar hasta el centro de las coronarias y allí en la parte central, una de las coronarias se llama tronco, que la sangre pasa directamente del tronco a la arteria que se llama circunfleja, y hay una lesión que dejaba pasar un diámetro de unos 18, el 18% de su capacidad, solamente era utilizado, y claro, el menor esfuerzo me dejaba sin oxígeno, pero el menor del hecho de incorporarme o levantarme en la propia cama. Eso determinó que después de Córdoba, donde se agravaron todos los temas y donde apareció la agudeza de la crisis, me llevaron al hospital. Paso por alto las anécdotas graciosas que preludiaron mi ingreso en el hospital, donde aquí mismo, en mi casa, cuando sentí el primer infarto, suave, pero el infarto, tengo mucha experiencia, he sufrido mucho y sabía, era inequívoco, llamé al SUMA, creo que se llama, no sé los nombres y las siglas, no lo sé. Vino una doctora, no vio nada y no, seguí, pero a los 2 días volví a sentir ya un infarto mayor en el brazo izquierdo con un dolor de que duró 20 minutos. Volví a llamar al SUMO, la doctora vino y me diagnosticó un infarto con el electrodo y que tenía que irme inmediatamente al hospital porque era gravísimo. Llamó a un servicio que no sé cómo se llama. UBI móvil, sí. UBI móvil. Vinieron 2 médicos, pero cuando llegaron me había desaparecido el dolor, porque duraron unos 20 y tantos minutos, había desaparecido. Bueno, comprobaron los electrogramas, los cardiogramas que había
ya verificado. La doctora comprobaron la realidad del infarto y sin permiso ni nada ya dispuesto a levantarme a la fuerza, meterme en su ambulancia y llevarme a la UBI. Pero yo tenía pendiente un asunto muy grave, y es que pensaba conectar conmigo ese mismo día, de madrugada, por la mañana, iba a contar conmigo, a hablar conmigo un diputado, Alberto Franceschi, y era importante porque era el día 1 de mayo, se esperaban alteraciones graves en Caracas y yo no quería faltar esa cita. Como en ese momento no me dolía, le dije a los doctores que yo no me hospitalizaba, aunque ya estaban las ambulancias preparadas todo para llevarme al hospital. Y durante 10 minutos de conversación los convencí para que, bajo mi promesa, de que a los 2 días, al día siguiente no, al siguiente, a los 2 días, yo mismo me presentaría en el hospital, pues me consintieron que me quedara, lo cual produjo cierto asombro a los que me acompañaban entonces y los médicos a los que luego conocieron la narración, la anécdota, y me dijeron que no conocían ningún caso de un infartado que hubiera conocido que hubiera convencido a los médicos para quedarse en casa bajo su palabra de que se presentaría en el hospital al día siguiente. En fin, lo cuento esto como una historia anecdótica que pone una pincelada más graciosa, para mí graciosa, en mi vida. El hecho es que me fui y luego lo que sí quiero contar es que corrió la voz por el hospital que yo estaba ingresado y es verdad que nuestro número de asociados es prácticamente insignificante. Es que no llegamos a 1.500 asociados. Estamos cerca, pero no llegamos. Y sin embargo, en el hospital clínico me han visitado pues 10 médicos, enfermeros o enfermeras, incluso el que afeita las ingles para poder desinfectar la zona por donde se va a introducir el catéter, incluso pertenece al MCRC y asiste a las reuniones de Tirso, lo cual me indica que por cada asociado hay 10 que no están asociados, porque esos que me han visitado lleno el día entero, mi habitación de médicos, enfermeras y enfermeros. Es decir, esto quiere decir que hay un potencial de crecimiento nuestro verdaderamente que yo no soñaba. Si podemos multiplicar por 10 ahora mismo el número de afiliados y no nos equivocamos. Somos ahora mismo por al menos 15.000 personas activas que me escuchan todos los días y que están dispuestas a la acción, pero no se asocian, no tienen costumbre, no somos un partido, es algo original. En fin, quiero daros las gracias por el apoyo inmenso, moral y anímico que he recibido de parte de tantísimas personas que me oyen por la radio y son solidarios y participan de la misma visión del mundo que yo expongo día a día en esta radio. Lo primero que me han dicho los médicos es que, claro, que suspenda las actividades, que no hable en esta radio, que no viaje a dar conferencias, que lleve una vida tranquila. En este aspecto yo quiero deciros también mi opinión. Yo comprendo que las personas cuyo principal desgaste sea el físico, pues si tienen una enfermedad coronaria, deben limitar inmediatamente su actividad. Pero cuando el desgaste es de tipo energético, moral o psíquico, yo no entiendo bien por qué los médicos se empeñan en reducir la actividad física de un conferenciante, de que no viaje, porque se emociona más de lo debido cuando pronuncia palabras delante de un público. Yo pienso que hay 2 tipos de oradores. El orador, mejor dicho, 3 tipos de oradores. El orador que sigue un esquema intelectual, un guión, que lee, que es por escrito, que tiene un espíritu de distanciamiento con relación a las cosas que expone,
y que ese no va a sufrir desgastes morales, ni se le va a estrechar el corazón ni las venas porque se apasione, porque no se apasiona. Otro, el polo opuesto, soy yo y otros como yo, que lo que hablamos lo sentimos. Mejor dicho, no es lo que hablamos que sentimos, sino que sentimos lo que hablamos. Porque si no, no hablaríamos. Es el impulso de una necesidad de transmitir a otros visiones morales del mundo, no científicas, concepciones del mundo. Tenemos tal necesidad de compartirlas con los demás que es absolutamente imposible dejar voluntariamente de expresar los sentimientos y las razones que acompañan a esos sentimientos. Quiero decir, por ejemplo, la libertad. La libertad, antes que una comprensión o un problema mental, es un sentimiento. Y porque es un sentimiento, nos dedicamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro dinero, nuestras familias. Las sacrificamos, las posponemos a la búsqueda de una expresión de la libertad que pueda ser compartida por los demás. Si fuéramos egoístas, si fuéramos multimillonarios que podemos vivir solos con nuestro dinero, sin importarnos la suerte de los demás, si fuéramos libres de acciones, pero no libres de concepción moral del mundo, podemos perfectamente prescindir de la libertad. No la necesitamos para nada. Pero cuando vivimos en un país europeo, como España, que no ha conocido todavía lo que es la libertad política colectiva, cuando la retrospección de sí mismo y el examen de las conciencias ajenas, sí, de las conciencias, estoy diciendo bien, no hace falta ser psiquiatra para descubrir en la conducta y en el comportamiento ajeno la conciencia. Que nos equivocamos, ¿por qué nos vamos a equivocar? Si una conducta externa del prójimo la observamos permanentemente y repetidamente como una invariante, ¿por qué vamos a suponer que tiene ahí una conciencia distinta de esa permanencia, de esa constante que no varía en la conducta? No. Sigo diciendo, los que sentimos la libertad antes de haberla comprendido, y en este sentido, muy parecido a un niño, muy parecido a como sienten la libertad los niños, el deseo de ser libre, de no tener obstáculos, de liberarse de obstáculos, paternos en primer lugar. Sí, así empieza el sentimiento de la libertad, pero con la madurez se llega a un concepto de la libertad al que yo he llegado, en el que, a diferencia del anarquista que se había aproximado al concepto de la libertad, descubro que la libertad, mi libertad, comienza con la libertad de los demás, que es ridículo, absurdo, pensar que eres libre si los demás, la sociedad entera de los demás, no es libre. ¿Qué libertad vas a tener si los demás no son libres? Bien, ese concepto de la libertad, que es la que nace de la libertad de los demás, es el concepto de la libertad política colectiva. Y como eso es un descubrimiento que afortunadamente para mí y desgraciadamente para la humanidad ha tardado tantos siglos en ponerse de evidencia, porque es verdad que en los hechos la guerra de independencia de lo que hoy es Estados Unidos frente al Reino Unido, esa guerra de independencia conquistó la libertad política colectiva de los colonos ingleses que habitaban en América del Norte, en el mundo anglosajón. Y el hecho fue que conquistaron la libertad política colectiva. Pero no hay un solo filósofo, ni del mundo anglosajón, ni del mundo europeo, que haya podido explicar el éxito extraordinario
de aquella conquista colectiva de la libertad por parte de la guerra de independencia, la que ganaron los colonos frente a Inglaterra, nadie la ha explicado en sus fundamentos. Si nadie sabe en qué consiste. Yo he tenido la inmensa fortuna de haberlo descubierto. Y digo, el descubrimiento fue como hecho. Ganar esa guerra, el colectivo de los ganadores. La libertad colectiva, la ganaron para todo el pueblo. Y fundaron las instituciones de la Constitución de Estados Unidos basándola en esa libertad colectiva. Por eso la Constitución de Estados Unidos dura 270 años. No tiene necesidad de reformarse. Basta con las enmiendas. ¿Y esas enmiendas qué son? ¿Reformas? De ninguna manera. Es que eso es lo que no entiende la mentalidad jurídica europea. Ni tampoco que vaya a creer. La estadounidense tampoco lo comprende porque no le explica. Sabe por tradición que su constitución está puesta al día mediante enmiendas, pero no entiende la diferencia entre enmiendas y reforma. La voy a decir ahora. No os preocupéis por el tiempo. Tengo tranquilidad. No estoy tan emocionado como los médicos creen. Y puedo terminar de explicar esto de la reforma y las enmiendas y enseguida, después de repetiros 1.000.000 de veces las gracias, porque sois vosotros los que sostenéis mi energía y mi vida, para poder entregarla a esta causa de la libertad política colectiva. Pues voy a explicar esas diferencias y pasaré a contestar a vuestras preguntas a partir del último día, que creo que fue el 26 de marzo. Bien, la diferencia entre enmienda y reforma es la siguiente. Quien realiza la enmienda, en virtud de la reserva que hizo la propia Constitución, es el mismo sujeto constituyente. Sí, la misma unidad del sujeto constituyente, que es el pueblo adulto de Estados Unidos, es el que realiza la enmienda en virtud de un mandato constitucional que hicieron los padres de la patria y todo el pueblo de Estados Unidos que la aprobó. Mediante que la reforma, el sujeto activo de la reforma no hay ninguna reserva. Las constituciones europeas dicen el modo formal de realizar la reforma, cosa que casi prácticamente es imposible, salvo que la señora Merkel ordene reformar un artículo y los acólitos del gobierno europeo lo aprueban en 5 minutos. Eso no tiene nada que ver, eso no es la fuerza de la unidad constituyente que permanece a través de las enmiendas. Es una reforma procedente de una fuerza constituyente distinta y ajena a la original. Toda reforma de una constitución en Europa es un golpe de Estado. Es la injerencia de un poder que no estaba en el poder original que otorgó la validez jurídica a un texto constitucional. Si además de eso añadimos que el sujeto constituyente de toda Europa después de la guerra mundial no fue colectivo, no fue la libertad política colectiva, ni siquiera la libertad política propia de los europeos, sino la libertad de acción, no política estoy diciendo, la libertad de acción del poder que controlaba la Europa vencida, es decir, el ejército vencedor de la guerra mundial de Estados Unidos, con los generales establecidos en París, Eisenhower y Marshall, los que dictaron la Constitución de Bonn, de Italia, y también en parte la de Francia, aunque luego de Gaulle la transformó en la Quinta República. Pues quiero decir que esa fuerza constituyente no fue la libertad política colectiva. Y España, ahora con eso ya voy a entrar en la primera de vuestras preguntas que me ha dicho Elena, pues vamos a ver lo que pasó en España. ¿Por quién tuvo la unidad política colectiva? ¿Quién tuvo la fuerza constituyente para otorgar? No, para constituir.
el texto constitucional español? Esa va a ser la contestación mía a la primera pregunta, que me la acaban de leer antes de empezar, y con eso termino. Solamente estos minutos transcurridos es para daros las gracias por el inmenso apoyo que me habéis dado moralmente para continuar luchando por la libertad como hasta ahora. Es verdad que tal vez pues descienda el desgaste físico, el psíquico es imposible, haciendo que no, por ejemplo, ahora voy a dejar de viajar por España para seguir dando conferencias. Pero aquí en la radio, de momento, voy a seguir con los programas de sábado y domingo de contestar a las preguntas, y el viernes voy a participar con Papí y con Roberto Centeno para hacer un programa de un día extraordinario dedicado a la economía y a Europa. Y ahora, a partir de aquí, y repito, 1.000.000 de gracias. No sabéis cómo me estáis sosteniendo, contra quién mis próximos allegados, que por egoísmo quieren que me retire, como mis hermanos y la gente que me quiere. Pero es que vosotros me queréis más que ellos, porque queréis que no cese. Pues venga, adelante, Elena. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC. Pues continuamos. La primera pregunta es del 26 de marzo de 2017 y la han enviado al email. Es de Miquel Ángel. Dice: buenos días, don Antonio. Usted suele hacer referencia a la Constitución del 78 como origen de la actual corrupción moral española. No obstante, hay que decir con mayor precisión que si la propia Constitución se formalizó en base a la corrupción moral de los redactores, esto significa que la corrupción es previa a la Constitución, siendo una constante en la historia de España con ejemplos como el caciquismo. En base a la anterior reflexión le planteo la siguiente cuestión. ¿Es la corrupción moral una patología ligada especialmente al ser español? Pues en este tiene un arraigo mucho mayor que en los estadounidenses, singapureses, japoneses, finlandeses o británicos. Me gustaría que en su respuesta comentase si cree que el hecho de que España sea de tradición católica y no protestante tiene algo que ver, y si cree que el mayor inconveniente para establecer su sistema político en España es que la corrupción moral de los españoles es superior a la de otros países anteriormente citados, donde usted tal vez ya habría triunfado. Perdón por la extensión y gracias. Enlazo en la contestación a esta inteligente y pertinente pregunta con la introducción que he hecho para terminar en la Constitución española. Es cierto que yo he afirmado muchas veces que el origen de la corrupción política actual española, el origen está en la Constitución del 78, pero siempre digo que es corrupción política y añado a continuación que la corrupción moral y económica, y añado enseguida que la corrupción moral es anterior a la política y a la económica. Por lo tanto, no hay la menor contradicción en mis afirmaciones. Digo, repito, querido amigo Miguel Ángel, España en la guerra civil puede decirse de ella todo, menos que fue corrupta. Una guerra civil no puede explicarse por la corrupción. Algo muy profundo, muy trágico, muy dramático, muy anímico tiene que existir en un pueblo para que se produzca una guerra civil. Es cierto que esa guerra civil implica el fracaso de la sociedad política. Luego, en el año 36, empieza una guerra caliente, que se llama guerra civil, como continuación de una guerra fría que se viene cuajando en España, bueno, para poner una fecha, desde luego, desde el final del imperio, desde las pérdidas con relación a lo que era España antes, de Cuba y Filipinas,
que viene a coincidir prácticamente con el inicio del siglo XX. En el siglo XX, los historiadores no suelen partir del hecho que España se inicia con la corrupción económica, los capitales que regresan del imperio, se funda el capital hispanoamericano del Banco Hispano, pero hay los fenómenos de corrupción son los que explican el nacimiento de las oligarquías políticas del siglo XX, porque son las oligarquías políticas de los partidos las que amparan, protegen y favorecen y fomentan y dan concesiones a lo que serán luego las poderosas oligarquías financieras o económicas o industriales, pues del norte de España, de Vizcaya, de Cataluña y de Madrid. Por tanto, una vista atrás quiere decir que la corrupción en Europa es total o más grande, en Italia, Grecia, en el Mediterráneo, igual o más grande que en España. Los orígenes los mismos que en España. Ni griegos, ni italianos, ni españoles han conquistado jamás su libertad política ni los derechos de que hoy gozan. Han sido dados por el ejército de Estados Unidos. Y en España, que no estaba ocupada, fue Kissinger, con la intervención de los alemanes, que a su vez le deben todo a Estados Unidos, los que imponen en España la muerte de Franco, al rey Juan Carlos, a Suárez, y ahí empieza una nueva época para España, que es la que me preguntas, y a ella voy. Bajo la dictadura no hubo gran corrupción económica en España. En consecuencia, no hubo más corrupción moral que la consecuente a todas las guerras civiles. En toda guerra civil, el perdedor, si el bando vencedor no tiene la generosidad de dictar leyes que integren a los vencidos en los mismos derechos que el vencedor, ese pueblo perpetúa todos los vicios de la cobardía. Y es la cobardía la que produce la inmoralidad de las conductas, la mentira, el disimulo, la hipocresía, el miedo a que se haga público tu manera de sentir o de pensar. Esa es la consecuencia directa de la guerra civil. Y Franco, a diferencia de Lincoln, no concibió más posibilidad de gobernar durante 40 años, especialmente durante los primeros 30 años de su dictadura, no concibió otra manera que explotar la victoria a favor del bando vencedor. La derecha, caciquil, los militares, las grandes corporaciones, la derecha, el dinero. Los que ganan la guerra civil la explotan. El resultado, bueno, hasta bien entrado ya la década de los 60, con lo que se inicia el despegue español, propiciado, que esto no se dice, por la enorme emigración que tiene que irse de España buscando de qué vivir y con sus remesas enviadas para fortalecer la moneda española y la disminución de bocas que alimentar en España, produce unas bases a partir de las cuales comienza la etapa del desarrollo. No hay la menor contradicción, por tanto, cuando digo que la corrupción la Constitución del 78 consagra en textos legales la corrupción política. Las autonomías se crean en España por corrupción política. Naturalmente que las consecuencias son económicas y que la corrupción política sería inexistente sin una previa corrupción moral. Pero ¿de dónde? ¿Por qué la corrupción moral es previa a la corrupción política? Porque la corrupción moral se produce durante los 40 años de franquismo, donde el perdedor ha tomado el hábito, la costumbre inteligente de sobrevivir mintiendo o ocultando sus sentimientos. Eso produce una corrupción moral en toda la sociedad, no solo en la mitad que ha perdido. También la mitad que ha ganado la guerra civil le produce corrupción, que hay en España tanta hipocresía, tanta mentira,
Y eso se produce bajo el franquismo. ¿Por qué creéis que se puede producir la traición verdadera, literal, total, en 24 horas del Partido Socialista Español, de Felipe González? ¿Cómo se puede explicar la traición en 24 horas? No, porque la de Felipe González son años, varios años de traición, desde que nace Suresne hasta que termina, hasta la Constitución. Pero ¿por qué en 24 horas cambia también, traiciona también Santiago Carrillo a los ideales del Partido Comunista? Eso es corrupción pura. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de honores, poderes, que se hable bien, que se olvide Paracuello, participar en el Parlamento, ser admirado, favores, que le pasen la mano por el lomo los ricos y los monárquicos. Eso es corrupción. Esa corrupción es previa a la Constitución, naturalmente, como que son los corruptos de la derecha y de la izquierda los que hacen la Constitución. Con eso creo que he contestado. Me falta nada más una pincelada sobre la diferencia entre los países católicos y los protestantes. Sí, es muy conocida la obra de Max Weber sobre la ética en el origen del capitalismo, en la que atribuye a la religión protestante un factor de puritanismo, un factor de rectitud que no tienen los católicos, donde la confesión evita la pureza en la vida, puesto que pecas y te confiesas y no pasa nada. Pues bien, es cierto que en los países nórdicos, Finlandia, los que ha citado, hay menos corrupción por razones religiosas, pero el sistema político es corrupto. Hay menos corrupción en las costumbres sociales y por tanto hay menos corrupción política. Pero el sistema político no está basado en la libertad de los finlandeses, ni los noruegos, ni los daneses. Es la consecuencia de la libertad que conquistaron el ejército de Estados Unidos, igual, como Holanda, lo mismo. Es cierto que en los países protestantes, no exactamente puritanos, pero sí los calvinistas, donde pues tienen un sentido mucho más estricto de la moralidad, porque un pecado venial, si lo cometes y eres consciente de ello, basta para que tú en tu conciencia sepas que no eres un elegido por Dios y por la gracia. Y un pecado venial estás condenado para siempre al infierno, porque no eres puro. Y eso influye en las conductas, e influyó muchísimo en el nacimiento del deber capitalista, del deber del empresario, del trabajo. Y eso explica también por qué las costumbres de los países nórdicos, del Báltico, tuvieron una mayor prosperidad económica. Pero no le explica todo. Ahora, es verdad que en los países mediterráneos la relajación de las costumbres y el catolicismo no ayudan a que la formación de las conciencias sea anterior a la conciencia política, a la conciencia social. Porque la religión no forma conciencias colectivas, la forma individuales. Y aunque hable de Grey y de pastores, el individuo está a solas con Dios. Y aunque el culto es colectivo, por eso no hay religión sin culto colectivo, sin embargo la conciencia religiosa esa es individual, aunque necesite el consuelo, la seguridad y el concierto de ver que otras conciencias participan de las mismas creencias religiosas. Otra pregunta. La siguiente pregunta es de WhatsApp, de 18 de abril. Buenos días, don Antonio, y buenos días a todos los repúblicos. Mi nombre es Aurelio Vázquez y llamo desde Bélgica. Mi pregunta va encaminada hacia el Estado. Si el Estado es la personificación jurídica de la nación y no representa a la nación, es decir, no trae al presente lo ausente, que sería la nación, y se representa a sí mismo, eso ya no sería la personificación jurídica de la nación. ¿De qué se personificaría?
del propio Estado, entonces eso ya no sería el Estado, que es la personificación jurídica de la nación. Entonces, ¿en qué se convertiría el Estado cuando se representa a sí mismo? Gracias. Sí, la pregunta requiere, y lo veo, un conocimiento bastante excelente, bastante culto, sobre las nociones de Estado-nación y personalización. La definición, como sabéis, que no me gusta jamás atribuirme algo que no sea yo el que lo he descubierto, esa definición es de Malberg, el famoso constitucionalista, que dice que el Estado es la personificación de la nación. Un momento, cuidado, formal. Si el Estado presta la personalidad jurídica a la nación que no la tiene, porque la nación es un conjunto abstracto que no tiene personalidad jurídica. Y como no tiene personalidad jurídica, como un menor no la tiene, pero no es que la compare, o como un loco, tienen que tener la personalidad jurídica tiene que estar suplido por alguien que la tenga. El Estado tiene personalidad jurídica, es una persona jurídica, la nación no. Entonces, para que la nación pueda ser representada como algo de carácter subjetivo, que tenga una voluntad atribuible, es una metáfora. Cuidado, porque la nación sigue siendo una abstracción. El Estado no es abstracto. El Estado, en virtud de que es una organización voluntaria, que nace voluntariamente y que tiene instituciones concretas que se ven y se tocan, no es una abstracción. En cambio, la nación sí. La nación, bueno, ¿dónde está? No la toca, ¿sabe? España necesita darle una personalidad para que pueda ser representada en acciones. Y eso es Malberg le llama personificación. Puede ser discutido. Eso no es un axioma. El hecho es que ese es el origen de haber dicho que el Estado o la nación está personificada en el Estado. Pero el tema es que está detrás de la denominación es muy distinto. El tema es que las naciones existen antes que el Estado, pero son informes. Están formadas por comunidades de similitudes prácticas y creencias iguales. Esas naciones, llega un momento en el nacen, a diferencia de lo que fue la ciudad, de la importancia de la metrópolis como ciudad en Atenas, Roma, de los antiguos imperios. Después de la Edad Media, y eso lo pone muy bien de relieve la filosofía de Vico, que continúa en este sentido, un sentido de devenir de la historia como San Agustín, y que de Vico va a pasar directamente a Hegel, se puede observar cómo la nación va naciendo en el Renacimiento. Sí, las naciones nacen. Y dice Vico, y retornan. Vuelven el concepto de nación. Pues bien, ya he aclarado que la nación no tiene personalidad jurídica propia. No actúa como persona, pero que es un conjunto, y que es un conjunto no solo de personas, sino de un conjunto de bienes y de circunstancias externas que forman la unidad de una nación. Ese concepto de unidad es previo al Estado. Si no, no podría haberse fundado sobre ese concepto unitario de nación un Estado independiente, como pasó en España, Portugal, Francia e Inglaterra. El Estado sí tiene personalidad jurídica, la nación no. Se la presta el Estado. Pero una cosa es que se la preste y otra muy diferente, que el Estado encarne a la nación. Esa es la monstruosidad de Hitler y de Mussolini con la idea de Estado total. Eso fue lo monstruoso. El Estado es un convenio para que la nación, que no tiene personalidad jurídica, pueda estar presente en la esfera internacional a través del Estado. Pero un momento, en la esfera internacional. Por eso es personificada, pero nunca en la esfera interior.
porque en la esfera interior es lo contrario a lo que sucede. Que no la personificación, sino que la personalidad del Estado se la da a la nación. Es la nación la regla de oro. Es ella la que está separada del Estado. El Estado se superpone a la nación para dominarla, pero la nación está separada. Y ese concepto de separación entre Estado y nación es nada menos que el fundamento último de la separación de poderes. ¿Por qué está separado el poder ejecutivo del legislativo? ¿Qué creéis? ¿Que Montesquieu es un hombre que vive de la novela, de la ficción, que no está en el mundo? Es un magistrado de Burdeos, es un estudioso de los asuntos públicos y ha estudiado y le ha llamado la atención el reino de Inglaterra, la monarquía inglesa, y cree, como no la conoce perfectamente, cree que allí hay separación de poderes y construye un sistema político basado en la separación de poderes. Pero la verdadera separación que anima a Montesquieu, aunque no se dé cuenta en lo que describe, se ve en el espíritu de las leyes. ¿Pero qué es el espíritu de las leyes? ¿Acaso el Estado? De ninguna manera. Quien ha leído a Montesquieu sabe que es una brutalidad pensar que la personificación del Estado implica que la personalidad de la nación le viene del Estado. Es a la inversa. El espíritu de las leyes, ¿qué dice? Pues que las leyes van a depender de los climas, del idioma, de las costumbres, del comercio, de las relaciones sexuales de cada país, y que esas diferencias van a constituir las diferencias de las leyes. Y Montesquieu, eso no creáis que innova, porque está recogiendo lo que los grandes escépticos, Montaigne, Pascal, ya habían descubierto mucho antes. Yo suelo repetir una frase que nunca se me olvidará, porque me la puso en segundo curso de Derecho, cuando era yo estudiante, el profesor Sánchez Sagesta puso un texto en la pizarra y yo reconocí, porque yo era culto, había leído ya entonces bastante, y reconocí en el texto a Montaigne. Y dije, claro, que era de Montaigne, y expliqué lo que era. Y el texto es el que dice, lo justo y lo injusto no cambian porque son productos de la naturaleza. No así sucede con lo dulce y lo agrio, que lo que es en distinto lugar cambia, y lo que es, en cambio, la injusticia se produce porque lo que es justo a un lado de los Pirineos no lo es al otro lado, porque son productos no de la naturaleza, sino de las leyes. Sobre esa base es la que Montesquieu edificará su monumental obra del espíritu de las leyes. Y ahora con esto concreto su pregunta. La pregunta es que la personificación de la nación por el Estado no implica que la personalidad de la nación la dé el Estado. Más bien al contrario. Es la personalidad autóctona de la nación la que presta su personalidad política al Estado. No la personificación jurídica. El Estado es una persona jurídica. La nación no. Con eso he contestado otra pregunta. La siguiente pregunta es de email del 26 de marzo de 2017 y la hace Pablo Díaz Donoso. Dice, buenos días, don Antonio. Soy Pablo Díaz Donoso, miembro del MCRC de Extremadura. Antes de realizar mi pregunta, me gustaría saludarlo y mandarle mi más profundo agradecimiento. Le agradezco, por supuesto, la gran cantidad de conocimientos que transmite día a día en su programa, pero sobre todo le agradezco que haya cambiado mi manera de observar el mundo. Todo lo que me rodea, no solo los temas políticos, sino muchos otros aspectos de la vida, como pueden ser las relaciones personales o la naturaleza, los observo de manera diferente, de manera que usted ha modificado, gracias a las reflexiones que transmite día a día, el mundo que existe a mi alrededor. Por ello le estoy profundamente agradecido. Mi pregunta es la siguiente. Como habrá visto, últimamente hay una serie de economistas y pensadores como Juan Ramón Rayo que defienden la libertad individual por encima de todas las cosas y la disminución del Estado. Escuchando los programas del MCRC he comprendido que las libertades individuales son producto de derechos
y que no forman parte de las reglas del juego sino de las jugadas. Pero el otro día sufrí una gran confusión al acudir a una charla impartida por el profesor Huerta de Soto. En ella hacía una fuerte crítica a la democracia, es decir, a las reglas de juego. De manera resumida, el profesor defendía que puesto que todos los seres humanos somos diferentes y tenemos preferencias distintas, no es posible que exista un representante de los individuos, pues no hay ninguna cosa común a todos esos individuos, y calificó la democracia como la dictadura de grupos organizados frente a grupos desorganizados. Lo que proponía como reglas de juego era un sistema de anarquía del capital, donde las relaciones humanas estuvieran guiadas por la propiedad privada y los contratos voluntarios, entre otros. Entonces recordé sus palabras donde usted ha calificado a los anarquistas de ángeles por sus bondadosas ideas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible llegar a un modo de convivencia parecido o cercano al que propone el profesor Huerta de Soto? Disculpe de antemano por la confusión o por la simpleza de la pregunta. Le envío un fuerte abrazo y de nuevo mi agradecimiento por la influencia que ha tenido en mi manera de percibir el mundo. He comprendido muy bien su pregunta, Donoso. Te llama desde Extremadura del MCRC. Por tanto, participas conmigo de una concepción del mundo. Bien, a diferencia del señor Rayo, que es un pobre ignorante, charlatán, que no sabe lo que dice, en cambio, Huerta de Soto es una persona muy formada, culto, que ha estudiado, conoce a von Mises, conoce toda la escuela austriaca del individualismo y defiende una tesis que es súper conocida en Estados Unidos y en el mundo desde hace mucho tiempo. Voy a ir a lo esencial. En primer lugar, la idea de Huerta de Soto, que es un hombre, ya digo, que sus ideas proceden de von Mises y de las primeras obras también de Hayek, no de las últimas, pues tiene una enorme, no confusión, porque él tiene las ideas muy claras. Él lo que propone es que el dinero privado, individual, resuelva todos los problemas sociales. Así todos los problemas de la sociedad, que lo resuelva el mercado. Bien, bueno, es una postura que da el poder a los ricos, pues me parece bien que lo defienda y es coherente y no, él no lo ha inventado. Él tiene grandes autores en los que apoyarse. Pero vamos a ver cuáles son su principal y catastrófico error. Esta es la representación. Ahí, sin darse él cuenta, porque no tiene gran formación de filosofía política, Huerta de Soto, se acerca, aunque no cae, absolutamente en los absurdos de Rousseau sobre los representantes. Él no cree en la representación, y si no cree en la representación, ¿por qué lo sustituye? Por la imposición de las reglas económicas, de que el más fuerte imponga la regla al más débil. Es una ley de la selva que él considera que es civilizada, porque que el Estado desaparezca y se sustituya la organización por las empresas para todos los servicios. Bien, pero me voy a centrar solamente en el tema de la representación, porque tal vez sea el punto débil, no el punto débil, es un punto que ha atacado y se derrumba todo el edificio de Huerta de Soto. Una cosa es la representación y otra cosa es la representatividad. La representación es un acto voluntario en virtud del cual lo ausente autoriza a lo presente para que sea representado donde él no esté. Es el origen del poder. A propósito, la palabra empoderamiento no puede existir en el idioma español. Es un invento suramericano. Muy bien. Pero quien diga eso esa palabra es un ignorante del idioma español. Empoderar no existe. Porque para empoderar tiene que haber un poder superior no que dé poder y lo pueda quitar, sino que dé poder para siempre al inferior. Nace empoderado.
¿De qué nace? Si está empoderado, ¿por quién lo empodera? ¿Sus padres? ¿Es que sus padres tienen el poder de empoderar? Eso sería una cadena en virtud de la cual llegaría a que solamente Dios, por ser el poder supremo del mundo, puede al nacimiento empoderar, dar poder. ¿Pero qué poder? ¿El que él tiene? ¿El que tiene Dios? Eso es ridículo. Bien, pues la filosofía de Huerta de Soto implica que los individuos están empoderados, que no es solamente Pablo Iglesias, los imitadores de Chávez, los que han traído a España, copiado de Venezuela, el término empoderar, sino que el propio Huerta de Soto, sin saberlo, está suponiendo que pueden ser representantes aquellos que no tienen poder formal, no son apoderados, como los procuradores, sino los que tienen el poder que les da el dinero para representar a los que no le han dado el poder, los que obedecen o los que sufren o los que se benefician del orden que impone el dinero. ¿Están empoderados para qué? Para dar su representación de ninguna manera. Si Rousseau, la utopía de Rousseau, sigue presente en este capitalismo despiadado de Huerta de Soto. La utopía de Rousseau se viene abajo cuando él mismo, Rousseau, el gobierno polaco le pide un sistema electoral para su gobierno. Y Rousseau lo hace acudiendo ¿a qué va? ¿A dónde va a acudir? Al sistema de los representantes, y admite entonces todo lo que ha negado antes en su toda obra y en el contrato social, la representación. Es verdad la observación elemental que no hay representante cuando está presente los representados. Por ejemplo, si alguien está actuando en nombre del rey con un poder, aparece el rey y el duque que lo representa o que tiene poder guarda silencio, porque donde está presente lo ausente no hay representación. Decirme, Huerta de Soto, ¿dónde está presente lo ausente en el sistema que propones? En ninguna parte. Esa es la falsedad del sistema de Huerta de Soto. Ninguna confusión. Nosotros, en cambio, nuestro sistema está basado en la representación auténtica que, procediendo de la sociedad civil, elige representantes individuales, no por distritos de partido, de listas de partidos, sino por distritos electorales pequeños. Los gobernados, los que van a elegir representantes, designan a una persona, no a un partido, ni a una lista de partidos. Son los únicos representantes. Esa es la diferencia entre nuestro sistema basado en la clásica representación individual, descubierta por Marsilio de Padua en el terreno intelectual y practicada por las abadías y monasterios de la Edad Media en el mundo de las realidades prácticas. Otra pregunta. La siguiente pregunta es de WhatsApp del 18 de abril. Buenos días, don Antonio. Mi nombre es Iñaki y llamo desde Pamplona. El otro día, hablando con unos repúblicos acerca del independentismo y el sentimiento de nación, estábamos intentando aclarar conceptos cuando nos surgió la siguiente duda, que seguro que usted nos puede ayudar a aclararla. Y la duda es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre nación política y nación cultural? En caso de que exista esa diferencia, ya que yo tengo mis dudas. ¿Y nación étnica sería otro tipo de nación? Gracias de antemano por su respuesta y gracias también a todos los que hacen posible esta radio día a día. La pregunta suya es muy precisa. Cada vez son más definidas vuestras preguntas. Implican un conocimiento previo del tema sobre el que estáis preguntando. Ahí la pregunta se reduce a que si la nación política es previa a la nación cultural o a la étnica. Bien, en primer lugar, vamos a empezar con lo más profundo y lo más primitivo, que sería el concepto étnico de nación, porque evidentemente
Si viene de un conjunto humano, el más antiguo que se puede conocer o que conocemos es el de la tribu, que son las etnias, en las tribus de cazadores, etc. Lo más antiguo es la etnia. Pero hay un cruce con el tiempo, se van produciendo cruces, y uno de los motivos grandes del cruce es que en los tiempos muy, muy prehistóricos, quiero decir muy antiguos, pues se produjo en algunas circunstancias una escasez de mujeres, porque al descubrirse por razones evidentes, visuales, no científicas, cómo la raza degeneraba cuando la reproducción se producía entre los mismos grupos humanos, cuando el intercambio sexual se producía exclusivamente entre parientes cercanos, eso motivó cosas poco explicadas, el fenómeno universal del rapto de hembras. Lo que está personificado, por ejemplo, en la historia con el rapto de las Sabinas. Es un mito. Pues en el rapto de hembras se produjo el fenómeno bien conocido de que la hembra raptada y llevada a vivir en la tribu del macho, se producían que todas las reuniones, las decisiones, los consejos, las estrategias de grupo que tomaba la tribu no se hacían en presencia de la mujer, que era una extraña, porque pertenecía a una tribu bien sea rival o sospechosa. Y ahí nace una antiquísima costumbre de apartar a las mujeres de las deliberaciones fundamentales para el grupo étnico del que estaban excluidas por esta razón de la rapto de hembras. Pero aunque este fenómeno no fuera tan universal, sin embargo, sí que la fortaleza fisiológica del hombre determinó un mayor poder para otras funciones que no solamente fueran la reproductiva. Y de ahí nace una diferencia cultural. Eso está también muy, muy estudiado en las estructuras de las poblaciones indoeuropeas, las migraciones que llegaron hace miles de años y que al paso, viniendo de la India, quedaron ahí estancadas también mucho tiempo antes de convertirse ya en la propia civilización indoeuropea de la que nosotros procedemos. Y lo importante para la noción cultural es que la trifuncionalidad de los pueblos indoeuropeos es universal. No hay pueblo indoeuropeo en el que no esté dividido, organizado y concebido la supervivencia del grupo étnico indoeuropeo sin distinguir tres funciones: la espiritual, representada por las creencias religiosas o de seres de lo extraordinario; la militar y la productiva, de agricultores o cazadores. Esas tres funciones van a formar la base de lo que luego serán las naciones. Porque cuando en los propios primeros pensadores sobre estos temas, que no solo está ya en Marsilio de Padua, después Nicolás de Cusa, muchos precursores del Renacimiento, pero de la Edad Media, ya se ve claramente que las divisiones sociales están determinadas por esa trifuncionalidad: sacerdotes, militares y productores. Y esa es la estructura de la nación. No hay nación si no están incorporadas y diferenciadas esas tres funciones. Y ahí aparece, por tanto, que después de la etnia aparece la cultura de las tres funciones y sobre ella se edifica la nación política. Otra cosa es la aparición del Estado. Eso es posterior, porque del Estado nacional, cuidado, el Estado es anterior a las naciones, el Estado fluvial, el Estado, por ejemplo, que había en
en los pueblos de Palestina, en Jericó, por ejemplo, que hay unas aljibes naturales, donde hace 10.000 años había agua, regadío. Donde hay regadío, ya en la función sacerdotal, que es la primera que aparece en todas las divisiones sociales de indoeuropea, pues la función sacerdotal se convierte también en función distributiva, porque es en los lugares sagrados reservados para culto público, lo que se llamarían futuros templos, pero que eran los grandes árboles en la foresta, pues en esas regiones donde hay regadío, escasas, permanentes, se acumulan, se guardan los granos sobrantes de la alimentación. Y ahí aparecen entonces las divisiones de la riqueza, donde van a aparecer luego, que claro, esos sacerdotes son los que financian las guerras, los militares, y dan también ocasión de trabajo a los productores, y ese es el origen de las divisiones nacionales. Es decir, que la nación es un producto esencialmente distinto de la ciudad, es un producto esencialmente renacentista. Se puede observar antes de lo que se llama propiamente Renacimiento. En los republicanos del norte de Italia, de Remigio y todos los demás republicanos, con una literatura riquísima, están describiendo el nacimiento de las naciones, con los nombres podestad, señoría, que luego en el Renacimiento aparecen claramente ya con la organización de la nación toscana, de la que la capital es Florencia, con los Médicis ya son naciones que ellos constituyen en estados, y lo constituyen, el que más conocido, al menos el que yo más he estudiado, es el de Florencia, los Médicis, que constituyen el estado, no como dice Maquiavelo, por supuesto, que en la historia florentina de Maquiavelo describe cómo Cosme construye el estado de Toscana y de Florencia, la capital, porque dice tenía compradas todas las magistraturas. Eso lo que quería decir no es que estuvieran compradas venalmente, sino que había dado préstamo a todas las magistraturas políticas, con lo cual se hizo el señor de verdad, el padre de la patria, era el amo. Bueno, pues no tuvo puesto ninguno, porque constituyó el estado de Toscana y de Florencia de la misma forma que constituía sus empresas repartidas por todo el mundo, conocido de entonces, por toda Europa. Incluso la banca Medici estaba en Acre. Pues, ¿y por qué construye así? Porque él no era responsable de nada. Los Medici no eran responsables de nada. La responsabilidad mercantil o penal de los actos de sus empresas, eso era una función de responsabilidad que cubría nombrando a dedo a sus directores. Pues lo mismo hizo con el Estado. Él era el dueño del Estado, pero puso a unos funcionarios del Estado que eran nombrados por él para que él no fuera responsable, y sí los funcionarios. Y el tiempo degeneró de tal manera las costumbres que esos funcionarios hoy son también irresponsables. Los reyes, la irresponsabilidad de los reyes, la impunidad, proviene de ese nuevo concepto introducido justamente por un republicano, que fue Cosme de Médicis. Es decir, que no hay la menor contradicción entre nación étnica, nación cultural y nación política. Sobre la nación cultural fija. La étnica normalmente suele fijar los límites territoriales y espaciales de lo que es la cultura, y esta también lo de la política, pero eso son excepciones, porque el poder militar de algunos grupos culturales o étnicos puede mantener durante mucho tiempo bajo su denominación a etnias vecinas, y aparecen entonces los imperios. Pero que incluso no los antiguos, sino los modernos, si la guerra primera europea, que es la que exacerba el tema de las nacionalidades y de las etnias, pues eso es el fuente
de la literatura sobre el nacionalismo actual. Todo nace ahí, desde principios de siglo hasta el final de la Primera Guerra Europea o Guerra Mundial. Otra pregunta. Ya hemos llegado a la hora del programa, así que vamos a despedirnos hasta mañana lunes.